7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos, como lo habíamos indicado previamente, a Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ya se puede tener cifras del nivel del impacto que está representando este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Rusia es un importante mercado para las exportaciones no petroleras del Ecuador, así es que me imagino habrá mucha preocupación entre el sector exportador. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia, buenos días, Alexis, un gusto poder estar en esta casa. Bienvenido. Y un saludo a todos a través de su distinguida audiencia. A ver, sí, en esta mañana fría, como decía Alexis, la verdad que la preocupación sigue como el clima, ¿no? Es decir, Rusia es el cuarto destino de nuestras exportaciones no petroleras. Es un mercado que consume la región euroasiática en realidad, ¿no? Porque no solo hay que considerarlo a Rusia como tal, sino está Rusia, está Ucrania, está Bielorrusia, está Kazajstán, está otros países que de alguna manera conforman esta región y que representan para la economía del país más de 1.200 millones de dólares en exportaciones. Como les decía, es el cuarto destino de nuestras exportaciones no petroleras, en un contexto en el que veníamos creciendo de una forma, diría, fundamental para la economía del país, tanto en el 2020 en plena pandemia como en el 2021 en esta especie de post-pandemia. Veníamos alcanzando cifras récord de crecimiento de más del 10% de las exportaciones no petroleras, logrando superar la barrera de los 16 mil millones de dólares, y esto lógicamente era totalmente beneficioso para el Ecuador. Y después de esto nos encontramos ya no en una economía post-pandemia, sino en una economía de guerra, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Existe mucha preocupación porque no es un país cualquiera, ¿no? Rusia es un gran jugador económico mundial, un gran consumidor de productos del Ecuador. Y claro, si ya vamos un poco desgranando lo que corresponde a las exportaciones del Ecuador a ese destino, vemos que de esos 1.200 millones, la mayor cantidad de productos son el banano. El banano está en serios problemas porque el banano, primero, es el principal proveedor de esa fruta a ese destino, a Rusia y a Ucrania, ¿no es cierto? Estamos hablando de que representan alrededor de 700 millones de dólares las exportaciones de banano. De él sigue el camarón con alrededor de 150 millones de dólares, y luego vienen las flores con alrededor de 80 millones de dólares. Entonces, entre esos tres productos, sin dejar de lado la pesca, el café, otros productos que seguramente también, a pesar de que los montos sean menores, uno nunca sabe las condiciones de la realidad de cada una de las empresas, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, la totalidad de mi exportación a los mercados de Euroasia, lógicamente estoy en serios inconvenientes. De los cálculos que hemos tenido, para un poco ayudar en la discusión y que creo que es nuestra responsabilidad en este momento tan delicado, es el tratar de dar la mayor cantidad de información a la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de Flores, Flores tiene 2 eventos al año en donde vende la mayor cantidad de flor a ese mercado. El primero es el Día de la Mujer Rusa, que es este 8 de marzo que viene, y el segundo es el Día de la Victoria, que es el 9 de mayo. La flor para el Día de la Mujer Rusa se fue ya en su momento, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ir con anticipación. Llegó al mercado, pero claro, esto representa entre estos dos eventos el 40% más o menos de todo lo que se vende en flores durante el año a ese mercado. Ahí radica la importancia inclusive de la coyuntura, ¿no? No es lo mismo, perdón que sea tan estadísticamente hablando, a pesar de la gravedad del asunto y las pérdidas de muertes de seres humanos que estamos viendo, pero no hubiera sido lo mismo si este evento empezaba, por decirle, en agosto o en noviembre, ¿no? Es decir, las circunstancias hubieran sido distintas a nivel estadísticamente hablando. Pero la flor ya llegó, estamos hablando de que hay un riesgo de cobro de alrededor de 40 millones de dólares en exportaciones de flores, esa es la verdad, por todas las sanciones económicas. ¿Por qué le decía hace un momento también el tema de la economía de guerra? Porque en esta nueva, se podría decir, orden mundial de cómo estamos viviendo, y una guerra moderna, además, las sanciones económicas son totalmente
diferentes de lo que pudo haber ocurrido en el pasado. Es lo mismo que nos estaba pasando o que nos empezó a pasar con la pandemia, ¿no? Se empiezan a vivir cosas totalmente nuevas que antes no se las veía. Ahí Felipe, perdón que le corte. Dígame, Alex. Perdón que le corte, buenos días, qué gusto saludarle y poder conversar con usted sobre este tema que obviamente nos genera preocupación a todos los ecuatorianos, porque ya vamos a hablar además del impacto que podría tener en lo más sensible que hay en esto, que es el tema empleo, ¿no? Pero yo atándolo con esto último que usted decía, y creo que con mucha certeza también, en pandemia nos pasó eso. En pandemia dejamos de lado un rato los gastos que pueden considerarse suntuarios, ¿no es cierto? Entonces, como viene ahora estas fechas del 8 de marzo y en mayo, probablemente en Rusia, que están en un momento en el que se les están congelando los recursos, priorizarán el tema de seguridad y alimentación. Entonces dejarán quizás de lado la adquisición de rosas o arreglos florales, cosas por el estilo, ¿no, Felipe? Totalmente, Alexis, tú lo has dicho, ¿no? Y es verdad, por eso mencionaba yo este concepto de economía de guerra, ¿no? Si a eso le sumamos, como te decía, los problemas financieros de las sanciones, que eso es algo también nuevo que el mundo lo está viviendo, porque yo no me acuerdo, a lo menos la memoria no me da en el sentido de que haya habido sanciones de este tipo tan fuertes hacia un país, ¿no es cierto? Sin querer entrar a discutir las mismas, sino simplemente analizando el hecho. Pero el hecho de que ya no estén, por ejemplo, ¿cómo funcionaban los pagos? Los pagos de Rusia normalmente funcionaban a través de bancos alemanes, a través de bancos británicos, y claro, al sacarle a Rusia del sistema SWIFT, simplemente ya no hay esa posibilidad de los pagos, ¿no? Segundo, quienes compraron, o sea, en este caso los importadores rusos, también seguramente están en la incertidumbre si van a poder vender o no ese producto, por lo que tú bien decías, ¿no? Ahora existe una economía de guerra, el ciudadano tanto de Rusia como de Ucrania, etcétera, va a cuidar cada rublo que tiene, ¿no es cierto?, cada recurso que tiene, y a eso hay que sumarle un problema adicional, que esta aventura de guerra que ha iniciado el presidente Putin también le ha perjudicado a su pueblo de una forma enorme, porque el 50% de evaluación que ha tenido el rublo es una caída pero estrepitosa, ¿no? Golpea la capacidad adquisitiva que tiene cada ciudadano ruso, indudablemente. Exactamente. Imagínense, hace una semana el dólar estaba alrededor de 35, 40 rublos por dólar, ahora está en 120, ¿no? 115, 120. Entonces, esa capacidad de consumo se desplomó, y eso, sumado a que los productos que vendemos allá no son esenciales, ¿no es cierto? No son medicinas, no son temas que de alguna manera puedan ayudar a pasar este momento tan desastroso para la humanidad, y estamos en problemas. Y a esto hay que sumarle otra cosa adicional, otro problema adicional, que de alguna manera los hemos ido desgranando a medida que pasan los días del conflicto, ¿no? Recordémonos que vamos apenas una semana desde que el miércoles pasado empezó con este tema. Es el hecho de que el banano, por ejemplo, ya estaba en camino, muchos de los fletes navieros estaban en camino y nos tocó desviar a otros mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a esos otros mercados y tú tienes dos opciones ahí: o tratar de vender al mismo precio, ¿no es cierto?, y que nadie te compre, o simplemente bajar los precios para tratar de colocar las frutas y tratar de cubrir los costos, porque el momento que tú mandas una exportación tienes costos altos, y ya sabemos que hay navieras Maersk y algunas otras han cerrado los transbordos hacia el puerto ruso, igual las líneas aéreas ya no están volando. Entonces todo eso te toca de alguna manera tratar de colocar. Entonces ahí empieza una guerra de precios muy fuerte, en donde eso no le conviene a nadie, porque al momento que bajan los precios se genera una pérdida económica, y eso es algo que realmente nos genera mucha preocupación. Yo creo que es muy triste ver lo que está sucediendo, porque no veo una solución al corto plazo, inclusive aunque la guerra termine, ¿no es cierto? Es decir, pongámonos en el escenario optimista, que llegue a un acuerdo y se retiren las tropas y todo vuelva a la normalidad. Yo creo que las sanciones económicas y lo que ha sucedido de parte de la OTAN, etcétera, van a seguir y van a persistir sobre Rusia durante un tiempo más. Tal vez se suavicen de alguna manera, pero no se las eliminen completamente, y esto hace que prácticamente el 2022 sea un año
o se convierte en un año con un escenario muy negativo en cuanto a las exportaciones con Rusia, y eso lógicamente también afectará otros mercados de destino. Felipe, usted decía que ya, al menos en lo que tiene que ver con las rosas, esos envíos ya llegaron a Rusia. Al salir Rusia del SWIFT, ¿cómo van a recuperar ese dinero o esos pagos? ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes envían el cargamento, ellos lo reciben, les cancelan o les cancelan previamente? ¿Cómo van a hacer ahora para recuperar esa inversión, al menos en lo que tiene que ver con los envíos de rosas? Porque usted ya nos explicó qué pasa con el banano. ¿Y qué está pasando con otros productos? ¿Y esta situación cómo va a afectar acá en el Ecuador en cuanto a la generación de empleo? Porque mucha gente depende precisamente de esas exportaciones, del empleo de mucha gente. A ver, la certeza de recuperar esos recursos es prácticamente nula, ¿no? Es decir, es una certeza muy baja, muy baja, o una esperanza, más bien dicho, muy baja de recuperar esos recursos. Yo creo que aquí tuvimos una reunión el martes de noche, al final del feriado, con las autoridades de gobierno, tanto el canciller como el ministro Prado, el ministro de Producción, justamente porque necesitamos ver la manera de compensar eso, de alguna manera que el gobierno nos ha pedido también que hagamos cálculos reales, ¿no es cierto? Yo creo que también hay que ser muy responsables en esto, ¿no es cierto? En el sentido de cuáles son las empresas que no van a poder adquirir estos recursos o recuperar estos recursos, porque va a depender mucho también de la negociación interna entre cada empresa, porque cada empresa tiene de alguna manera negociaciones distintas. Uh-huh. Hay gente que hay empresas que pueden mandar esto y pagos contra la recepción, hay gentes que piden anticipos, entonces hay muchas circunstancias distintas y cada individualidad, cada negocio es diferente, ¿no? No necesariamente todos los negocios son similares, pero la esperanza de recuperar esos valores en el corto tiempo es muy baja, es muy baja. Entonces estamos hablando de mecanismos de compensación, tal vez reducciones de tarifas de impuesto a la renta, tal vez devoluciones de condicionada de impuestos, el famoso drawback que se adelanta, eso ya está en la ley, no se lo ha implementado. Es decir, que así como el Estado también ha ganado de alguna manera un incremento en el precio petrolero, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de alguna manera también se regresa a ver estas empresas que no es que ha sido culpa de nadie, sino que es culpa de un evento internacional, pero ahí es donde el Estado de alguna manera tiene que intervenir para tratar de sostener esa fuente de empleo, como bien lo han mencionado los dos. Es decir, lo que no queremos ahora es que el poco empleo que tenemos en el país se destruya por consideraciones externas que no han sido por culpa de irresponsabilidad de una empresa, etcétera, sino por acontecimientos que hasta el martes de la semana pasada nadie los tenía en consideración, ¿no? Entonces, son temas que estamos trabajando, esperemos presentar esto entre hoy y mañana al gobierno y esperamos que exista una ayuda. En cuanto a su otra pregunta de otros productos, por ejemplo, el camarón exportaba 12 millones de dólares mensuales a Rusia, prácticamente eso va a tener que trasladarse a otro mercado directamente, y el banano también, veamos si es que conseguimos alguna forma de ingresar al mercado a través de intermediarios, con la consecuencia reducción de ganancia, porque el momento que, por ejemplo, tratamos de ingresar esto, no sé, vía China o vía cualquier otro país que todavía pueda comerciar con Rusia, siempre el hecho de ir primero una logística más larga, segundo, conseguir un intermediario, todos estos costos se van a reducir y eso habrá que ver si resulta o no rentable o tocará ver la manera de traspasar a otro mercado. Pero no es sencillo reemplazar un mercado de más de $1,000 millones de un momento a otro. Felipe, este 2022 era probablemente el año donde se esperaba una mejor y mayor recuperación económica después de lo que vivimos del 2021. ¿Cuáles eran las expectativas que había desde el sector exportador y cómo estas ahora se han visto golpeadas por todo este evento que estamos viviendo a nivel global? A ver, sí, como les decía hace un momento, el 2020 y 2021 fueron años, creo yo que las circunstancias mundiales ayudaron muchísimo al Ecuador en cuanto a que pudimos demostrarle al mundo esta gran capacidad de ser, de tener esta capacidad de alimentar el mundo, ¿no? De ser una potencia prácticamente en productos agroalimenticios. Yo creo que eso se demostró, o sea, el 2021
más de 16.000 millones, de 2020 más de 15.000 millones de dólares que trajimos a la economía del Ecuador. Eso ayudó, lógicamente, a amortiguar la crisis económica del país, a pesar de la pandemia. Y en el 2022 yo creo que la esperanza era seguir con esa senda de crecimiento, ¿no? Estábamos en una senda de crecimiento de ratios del 10%, yo creo que era algo muy bueno. Si uno analiza, por ejemplo, el cierre del 2021, vemos que las exportaciones no petroleras superaron 2-1 a las petroleras, y eso era, yo creo que el camino a seguir en el país. Yo lo he mencionado en varios foros, que yo lo consideraba que la solución para la economía del Ecuador y para el desarrollo del Ecuador era el sector exportador no petrolero, es una solución real y tangible, además que no te genera ningún conflicto social, que te ayuda a posicionar los productos del Ecuador, te genera empleo y empleo de calidad, etcétera. Y esa senda de crecimiento, al quitarnos, diría, un pilar, como es el mercado ruso, que nos ha costado fácilmente unos 20 años conquistarlo, y de repente decir que ya no puedo exportar a este sector es muy complicado. Hay que trabajar en alternativas. Por ejemplo, el acercamiento con China es una alternativa muy buena, porque China sí tiene una capacidad en el momento de consumir, de suplir a este mercado. Pero claro, todo esto en el comercio exterior toma tiempo, no es a corto plazo, es siempre a largo plazo, es años de trabajo. Y aquí hay dos opciones: esperar, como te digo, que de alguna manera la sensatez vuelva al orden mundial y que esta locura de la guerra se termine lo más pronto posible, y que se logren acuerdos en los cuales los mercados se tranquilicen, etcétera, al menor tiempo posible. Y la segunda alternativa es que esta agenda comercial que está llevando el gobierno y que le está acompañando el sector privado dé resultados más rápidamente. Que China nos empiece a comprar más, que Estados Unidos nos empiece a comprar más, que Europa nos empiece a comprar más. Pero le veo esa segunda alternativa un poco complicada, porque así como nosotros también queremos vender en otros mercados lo que no vamos a poder vender a Rusia, lo mismo va a pasar con nuestros competidores. Porque Rusia no es que no solo está comprando el Ecuador, simplemente va a dejar de comprar a muchos otros países, y esto va a cambiar un poco la estructura de precios y la estructura del comercio en los otros mercados. Y la posguerra probablemente día a día, ¿no? Y la posguerra probablemente lo que hará, y de paso creo que ya señales de eso las dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso frente a los Estados de la Unión, hará que todos los esfuerzos económicos, logísticos y demás se vuelquen a Ucrania, ¿no? Entonces va a ser todavía más complicado poder tomar vigor acá en países como el nuestro. Sí, efectivamente. Ucrania estamos dejando de vender 2.5 millones cada semana que dure este conflicto. O sea, ya dejamos de vender 2.5 millones de dólares, ¿no? Y a Ucrania, Felipe, a Ucrania, ¿no? ¿Qué productos le vendemos? ¿Igual banano, camarón, flores? Sí, lo mismo que a Rusia. la misma estructura de productos. Ajá. La misma estructura, son los 5, ¿no? Banano, camarón, flores, pesca y un poco de cacao. Y allí la afectación específicamente en Ucrania llega a ¿cuánto? Por semana 2.5 millones de dólares de los cálculos que tenemos. O sea, en esta semana que ya inició la guerra ya hemos dejado de generar esto, 2.5 millones de ventas en exportaciones. Terrible. Hablando en términos de empleo, Felipe, actualmente estos giros que usted mencionaba, que son los que envían productos a esta zona del este de Europa, ¿cuántas plazas de empleo generan? Y digamos que en este momento podrían verse amenazadas si es que la cosa no se soluciona en el corto o mediano plazo. A ver, es un poco difícil contestar a tu pregunta, porque salvo aquella empresa que destine el 100% de sus exportaciones a Rusia, lógicamente va a verse amenazada en subsistir, y eso es algo real, ¿no? Entonces, si esa empresa, por ejemplo, tiene en su nómina 300 personas, esos 300 puestos de empleo están en riesgo, es así de simple. Te diría que en el sector floricultor es donde más riesgo hay, porque por la
producción que se da, es decir, por el tipo de sembrío que tiene que darse específico, porque en Rusia les gusta un tallo y un botón, que es lo que se llama a la parte final de la rosa, ¿no es cierto?, donde florece. El botón es mucho más grande y el tallo tiene que ser más largo. Entonces, esas empresas que se dedicaron, esperemos que no sea así, eso todavía esta información estamos trabajando con nuestro gremio asociado Expoflores en sacar, pero si tiene, por ejemplo, si tenía el 80 o el 90% de su producción destinada a ese mercado, se va a ver un serio problema, y a esa empresa hay que ayudarle inyectándole liquidez, ayudándole y restándole costos, tratándole de alguna manera de que sobrepase este hueco para que no cierre, porque si cierra se van a perder empleos. No quiero ser tan dramático en este momento, a pesar de que de la preocupación que tenemos, pero hay que tratar de ver alternativas urgentes justamente para evitar que se pierdan las fuentes de empleo. Tú muy bien lo has dicho, lo difícil que es generar empleo en este país es una tarea titánica, y sostener ese empleo es aún más difícil, y eso es algo que a toda costa tenemos que tratar de, entre el gobierno y el sector privado y entre los gremios, tratar de evitar que suceda, ¿no? Felipe, hay el riesgo de y eso, lógicamente, el tiempo nos irá mencionando, ¿no? Uh-huh. Sí, Felipe, hay el riesgo de que varios de los contenedores que ya se enviaron se hayan quedado en el camino, o todos han podido llegar a su destino, y algunos de esos contenedores con su producto puede dañarse por el tiempo que permanecen allí estancados. ¿Hay ese riesgo también? ¿O pueden tener, o tienen reportes de que todos los contenedores finalmente ya han sido despachados? A ver, en materia logística, sí, es que, claro, cada vez que conversamos siguen saliendo más problemas. No quiero ser tan negativo, pero hay que decir las cosas como son. El problema de la guerra te genera tres efectos: el efecto logístico, el primero; el efecto de la compra, ¿no es cierto?, y el tercero, el acceso al mercado. Esos son los tres efectos, ¿no? En el tema, yo creo que hemos analizado el problema de la capacidad de compra de los rusos, que es el tema de la compra; el acceso al mercado, lógicamente cerrar las fronteras; y el tema logístico es otro problema, porque tú bien lo has dicho, ya tenías cargamentos, o sea, un buque, por ejemplo, con banano desde aquí hasta Rusia se demoraba promedio 30 días, o entre 22 y 30 días. Entonces, hay algunos que seguramente ya llegaron a destino, y habrá que ver si se logra desaduanizar, que ese es el otro problema, es decir, que pudieron haber llegado a puerto, y esa información estamos recabando, ¿no es cierto? Ya estamos trabajando con otros gremios también afiliados de la federación, como es AEDE, Arcobanec, que son de banano, que nos den esa información de sus clientes para saber cuál es el estado exacto, y los otros que ya les tocó desviarse en alta mar a otros puertos de destino. Le veo muy difícil que se dañe la fruta mientras está dentro de la naviera, ¿no es cierto? Es decir, cuando está en la naviera, está en el contenedor, estos contenedores son refrigerados, tienen la cadena de frío, no se rompe, mientras lleguen dentro de un periodo determinado de tiempo a los puertos de destino. Si se pasan más de 40, 50 días, lógicamente ya ni en la cadena de frío le va a sostener, porque son productos perecibles, y puede pasar lo mismo ya en puerto de destino. Si en el puerto de destino no se lo organiza de una manera rápida y se lo coloca en percha en los supermercados, también se va a podrir y se va a perder. Esa es una realidad, y eso puede suceder. Ahora, para entenderlo nosotros, yo que me declaro un completo ignorante en materia de exportaciones, pero entiendo lo difícil, lo complejo que es buscar mercados. Sabimos cuánto le tomó al Ecuador, por ejemplo, concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo, todo lo que ha tenido que pasar para dialogar con los Estados Unidos. Vimos lo que pasó con el ALCA, el TLC, etcétera. Hoy también se habla de la posibilidad de tender puentes para un tratado comercial con Estados Unidos y demás. Todos los conflictos internos y externos que eso genera, los debates, etcétera. Pero decía hace un momento Felipe Licenia que hubo ciertos productos que estaban en camino hacia el este de Europa y que finalmente buscaron otros destinos. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es sobre la marcha, Felipe, buscarle finalmente mercado? Exactamente otro mercado a estos productos, hasta primero para que, digamos, no se echen a perder, pero después para que también los exportadores puedan recuperar en algo la inversión?
A ver, es muy complicado y va a depender mucho de la red de compradores que tú tengas a nivel internacional. Por ejemplo, si una empresa tiene compradores en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, no sé, en el Medio Oriente, de un producto específico, pongamos el caso del banano, ¿no es cierto? Yo le vendo a Europa, le vendo a Rusia y le vendo a Medio Oriente, ¿no es cierto? A Qatar, a todo lado. Entonces, yo puedo ese momento, ahí es, la verdad es, yo siempre me sorprendo, porque tu pregunta también me la hago yo en el sentido de la capacidad que tienen los vendedores que trabajan en las empresas exportadoras. Yo les admiro, porque muchas veces tienen que levantarse con los horarios de los otros países, estás hablando 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, etcétera, a llamar ese momento y decir, oye, tenía un cargamento de X cajas de banano o de X de tallos de flores que iban a ir a Rusia, pero con el conflicto ya no puedo dar, te ofrezco te reduzco el precio y te ofrezco darte en tal sitio. Entonces, puede ser que el comprador te diga, sí, mándame, estoy sin stock, o simplemente no me mandes. Cierras la llamada y vuelves a coger el teléfono y empiezas a llamarle al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, esa información, y como te digo, todavía estamos recabando. Esperemos que hayamos logrado colocar todo lo que se fue. Eso ya dependerá de, en el sector exportador estoy hablando que hay más de 12,000 empresas exportadoras, entonces necesitas, más de 2,000 empresas exportadoras, entonces necesitas recabar esa información con cada uno, ¿no? Entonces, eso esperemos que se esté dando. Va a depender mucho de la empresa, te digo, porque si la empresa tenía varios, y esto es algo, un consejo que yo siempre les doy a todos los exportadores, es muy importante tener diversificación de mercados. Tú bien lo decías, ¿no? ¿Cuánto cuesta conseguir un mercado? Tienes de Europa, tienes de Estados Unidos, tienes del Asia, tienes de la Euroasia, tienes del Medio Oriente, etcétera. Y mientras más diversificación de mercados tú tengas como empresa, más posibilidades tienes de evitar estos problemas. Porque ahorita es la guerra, pero otro día puede ser un huracán, otro día puede ser un terremoto, otro día puede ser la pandemia, etcétera. Entonces, esperemos que hayan podido colocarse los productos en otros mercados y que en esos momentos los mercados hayan tenido la necesidad también del producto, porque eso también depende mucho, y que más bien te permita de alguna manera en este caos poder planificar mejor tus ventas de aquí a futuro. Felipe, para finalizar, ¿para cuándo esperan tener ya una respuesta concreta de las autoridades? Usted dijo que se habían reunido con el ministro de la Producción, con el canciller, que iban a presentar una propuesta. ¿Para cuándo está previsto que esta se analice y que ya tengan una propuesta concreta de cómo les pueden ayudar a las empresas que así lo requieran? A ver, yo te diría que tenemos que acabar, ahorita está la pelota en nuestra cancha, es decir, tenemos que recabar la información porque tenemos que ser muy responsables en este sentido de tener una información real, y como gremios tenemos esa responsabilidad. Entonces yo te diría que esperemos hasta el día de mañana, al final del día, ya tener recabada esa información y podernos reunir con las autoridades entre sábado, domingo, y de alguna manera ya presentarles las necesidades y ver también, lógicamente nosotros vamos a ir con nuestra máxima de petición, pero de ahí nos enfrentaremos seguramente con la dura realidad de las finanzas públicas y veamos qué es lo que nos pueden otorgar para poder salir de este problema, y ver también cuánto tiempo va a durar, porque todo va a depender también de qué tan largo se genere o se prolonga el conflicto, ¿no? Y esto no lo sabemos ni nosotros ni lo saben las autoridades. Entonces hay que hacer un plan, yo te diría mínimo contingente de unos 2 meses, para de esa manera ir midiéndolo cada semana dependiendo cómo vaya durando el conflicto. Le quiero trasladar, Felipe, una última pregunta de parte de un oyente. ¿Qué tal si Ecuador entra también, y qué tan beneficioso sería eso, a los sistemas de pagos de China y Rusia? Es una posibilidad, es una gran posibilidad. Con China nos va muy bien en el sistema de pagos, y una de las posibilidades que estamos viendo es que, claro, que porque no, a ver, y esto es importante, a nosotros no nos interesa dejar de vender a Rusia, ¿no? Ojo, es algo que el Ecuador no quiere dejar de percibir ese mercado. Sin embargo, hay que ver si Rusia, uno, va a poder seguir comprando, ¿no es cierto?, por su capacidad de consumo, eso está claro, nadie vende a pérdida. Y 2, pero si es que hay esa posibilidad, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en estas alternativas, y aquí el llamado a los exportadores a que tengan mucho más cuidado ahora en cómo realizan las transacciones,
porque por la desesperación de vender pueden caer en estafas, ¿no es cierto? Así, aquí todo el mundo va a querer pescar a río revuelto, va a haber intermediarios que van a asomar, etcétera, etcétera, hay que tener mucho cuidado. Pero claro, el sistema de pagos de la China es de una gran alternativa y que se paga a través de yuanes, que funcionamos de manera perfecta en el gran comercio que tenemos con la China, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Felipe por su tiempo, por la valiosa información que nos ha proporcionado esta mañana. Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport. Vamos a estar atentos a las soluciones que desde las autoridades les otorguen. Muy amable Felipe, muchísimas gracias. Muy gentil.